Estamos en la parte 13 de esta serie de mensajes que se llama de la esencia es lo que brota, o de la fuente es lo que brota, hablando siempre de las cosas que tenemos que vamos viendo, ¿no? Que son lo que es la doctrina, la sana doctrina que sana a la gente, que sana a los seres humanos. Eso es importantísimo entenderlo. La sana doctrina que sana a los seres humanos. Es decir, aquellos seres humanos que obedecen por la fe a la sana doctrina son sanados. Pero también, así como hay una sana doctrina, hay una doctrina que no es sana. Entonces estamos tratando de denunciar todas aquellas cosas que han atentado y atentan contra la sana doctrina, que se han infiltrado en la iglesia del Señor y que han hecho que la iglesia del Señor esté tan confundida en algunas cosas como está el mundo. El mundo está en una confusión tremenda y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que darle una orientación a la gente. Y como es la parte 13 de esta serie de mensajes, ustedes saben que hay una nota muy linda en la Biblia Textual, cuarta edición, sobre numeración bíblica, que no se debe confundir con numerología. Numeración bíblica no se debe confundir con numerología cabalística y todo ese tipo de cosas. Como no se debe confundir astronomía bíblica con astrología. Son dos cosas diferentes. Una es una subversión que el enemigo ha hecho, ha subvertido la palabra, ha subvertido lo que Dios creó para llevar a las personas a la perdición. Pero tanto la astronomía bíblica como la numeración bíblica son técnicas y son cosas que están en la Biblia, que eso se tiene que ver. Y como nos toca el número 13, ¿saben qué? El número 13 en la Biblia, en la numeración bíblica, simboliza la maldad, el pecado, la rebelión. ¿Sabe qué? El número 13, ¿quién es número 13 en la Biblia? Allí en el libro de Génesis, Nimrod, quien estuvo enfrentado a Dios, quien edificó la Babilonia original, la Torre de Babel, enfrentado a Dios. Y como estamos en este número 13, quiero tocar algunos temas que nos van a ayudar a entender por qué este sistema está como está. Primero quiero decirles que Dios nos ha dado la sana doctrina para determinar en nuestras vidas la santidad. Y para que tengamos una ética y una moral más pura que el resto de la gente. Una persona que presta atención a la sana doctrina siempre hará la diferencia en este mundo. Por eso es que tenemos que prestarle atención, tanta atención a la sana doctrina. Y quiero mostrarles otra cosa. El cristianismo es una cultura celestial, no es una cultura terrenal. Debemos entender que nosotros debemos pensar como la Biblia quiere que pensemos. Y no podemos pensar como el mundo piensa, porque el cristianismo es una contracultura. Es decir, el cristianismo destruye aquellas cosas que están defectuosas, perversas en la cultura que estamos viviendo. Esta contracultura es imposible de entender por el sistema cósmico y diabólico que gobierna la Tierra. La Tierra está gobernada por Satanás y sus demonios. Entonces, Satanás conoce la Escritura, pero nunca la va a obedecer. Y siempre la va a usar para torcer, o la va a torcer para desviar el camino del hombre. ¿Saben que este sistema diabólico, perverso que estamos viviendo, llega hasta el primer y segundo cielo? Ya hemos hablado de que hay un primer y un segundo cielo, porque si hay un tercer cielo es porque hay un primer y segundo cielo. Ha afectado todo este sistema cósmico, ha afectado el cielo que nosotros vemos, el cielo que vemos de día, el cielo que vemos de noche, porque Satanás llega hasta el segundo cielo con todas sus huestes espirituales de maldad.
pero no puede afectar el tercer cielo, el paraíso de Dios. No pudo afectarlo ni puede afectarlo. Todo este sistema diabólico que estamos viviendo ha afectado la tierra, el primer cielo, el segundo cielo, pero no puede afectar el tercer cielo, el paraíso de Dios. ¿Por qué no lo puede afectar? Porque es la habitación de Dios. La Biblia nos fue enviada por Dios para mostrarnos cómo vivir en la tierra. Un cosmos, porque la palabra mundo también se puede traducir como cosmos, que está bajo el poder del diablo. Y quiero comenzar con esto. Vamos primero al capítulo 5 de Juan, de la primera carta de Juan, para poder observar qué nos dice. ¿Qué nos dice Juan? Primera Juan, capítulo 5, versos 18 al 21. Y ustedes pueden ver, pueden ver cómo en esta parte, hermanos, vamos a poder descubrir, queridos hermanos, vamos a poder descubrir, y por eso quiero que lo marquen profundamente, quiero que lo marquen, para que ustedes puedan observar por qué estamos como estamos. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18 al 21, dice: sabemos, ustedes lo saben, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda, se cuida, se protege a sí mismo, y el maligno no lo agarra. Primera de Juan 5, 18. Se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios. ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Sí? Los nacidos de nuevo. Aunque Dios es Padre de toda la creación por creación, es Padre es Padre nuestro, Padre de los cristianos por engendramiento. Por eso dice, está hablándole a cristianos Juan. Juan está hablando a cristianos. Por eso dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Al nacido de Dios. Está hablando de no practica constantemente el pecado. No es que no peque, sino que no practica constantemente el pecado. Porque está hablando de la práctica del pecado. Antes bien, el que ha nacido de Dios, se guarda y el maligno no lo agarra. No lo puede agarrar. Es decir, ¿qué no puede agarrar? No puede condenarnos. No puede llevarnos a la muerte el diablo, porque el aguijón del pecado o el aguijón de la muerte era el pecado, y el pecado era lo que nos llevaba a la muerte. Pero al ser limpios de pecado, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Dice, sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Está bajo el maligno. Está muerto en el maligno. El mundo entero está muerto en el maligno. Yace en el maligno. Es como yacer, es como estar en el cementerio. Yacer es como alguien que está acostado horizontalmente y de ahí no se mueve. Como los enfermos yacen y los muertos yacen. Y el mundo, sabemos nosotros que el mundo yace en el maligno porque está muerto. Si no ha nacido de nuevo, está muerto. Vean ustedes. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos, o guardaos de la idolatría.
Ustedes observan por estos pasajes, hermanos, que los cristianos no estamos bajo la autoridad del diablo, porque ya hemos sido salvados. Pero el mundo entero está muerto, está gobernado por el diablo. Entonces no podemos esperar que este sistema o que la gente pueda salir de debajo de esa autoridad, de debajo de ese poder, si Dios, que resucita de los muertos, no resucita a las personas, no les da vida nueva. Entonces, este cosmos, este mundo, esta tierra, primer cielo y segundo cielo, yacen bajo el maligno. Porque ustedes dicen, ustedes pueden decir, ¿pero qué? ¿Hasta el segundo cielo? Y sí, sí, los astronautas están bajo el maligno. Las estrellas, los astros están bajo el maligno. Pero ¿eso significa que Dios dejó de gobernar? No, Dios no dejó de gobernar. Fíjense ustedes. Daniel le dice al rey Nabucodonosor que le acontecerán varias cosas. ¿Recuerdan ustedes? O si no recuerdan, les comento. Dios le dice a Nabucodonosor que por su orgullo él estaría cerca de 1 año y medio comiendo pasto, le crecerían uñas, estaría como las bestias en el campo y el rocío le caería en la espalda. Y así estaría y así permanecería, pero luego sería restaurado a su trono y a su reino. Pero fíjense, después que hayas reconocido que los cielos gobiernan. Eso lo pueden encontrar en Daniel 4:26. Después que hayas reconocido que los cielos gobiernan, serás restaurado a tu lugar. Fíjense que en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El cristiano debe ser consciente de que es el cielo el que gobierna. El cielo no ha sido afectado por la impiedad y la injusticia. Juan el Bautista dijo en Juan 3:27, nada puede recibir un hombre si no le fuera dado del cielo. Jesús dijo a Pilato en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado de arriba. El cielo gobierna, hermanos. Por más que el mundo yace bajo el maligno, el cielo gobierna. Por eso es que Dios nos envió la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el cielo sigue gobernando. Y para que nosotros podamos conocer al Dios al Dios Padre de todo don perfecto, el Padre de las luces, aquel que nos da los dones perfectos, toda buena dádiva, el Padre de las luces. Para que nosotros podamos entender esto, solamente tenemos la Escritura. ¿Y por qué tenemos la Escritura? Miren, para vivir en un sistema de oscuridad, como es este sistema diabólico, perverso, terrenal, necesitamos estar atentos a la palabra profética más segura. Leemos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro a los una de las cartas denominadas judeo-cristianas. Fíjense lo que dice capítulo 1, verso 19 al 20. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjense. Fíjense ustedes una cosa. El mundo yace bajo el maligno, está muerto. Si Dios no lo resucita, si Dios no resucita a la gente, el mundo está muerto. El cielo, el tercer cielo, el paraíso de Dios no ha sido afectado. Juan, Jacobo y Pedro están en el monte de la transfiguración y ven a Jesús transfigurado.
Y él lo pueden ver, dice que ellos vieron y escucharon esa voz dirigida del cielo estando en el Monte Santo y vieron su gloria. Pero fíjense que Pedro advierte una cosa. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más allá de todas las profecías y todo lo que nosotros podamos escuchar, hay una palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Fíjense, esto es sentido figurado, una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca, es decir, hasta la venida del Señor, o hasta que todas estas cosas pasen, hasta que este cielo y esta tierra pasen y vengan cielos nuevos y tierra nueva. La oscuridad reina, la oscuridad gobierna este sistema. Fíjense ustedes que la gente cada vez tiene menos propósito. Hay cada vez más tecnología, cada vez más ciencia, pero la gente está cada vez peor. ¿Pero por qué es eso? Porque yace bajo el maligno. Entonces Dios nos ha dado una antorcha, hermanos, como quien está en un túnel muy oscuro y necesita ser alumbrado. Necesito algo que lo alumbre. Y de la única forma en que nosotros vamos a ver la luz constantemente va a ser a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Entonces dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto, primero, fíjense, como siempre decimos nosotros, un texto fuera de contexto es un pretexto. Como anoche estábamos viendo esto de la teología inclusiva. Pero que, hermanos, lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a tocar en detalle. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia. Es decir, no podemos tomar una profecía y hacer que esa profecía explique todas las cosas. Porque, como dijo Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero nosotros tenemos que estar presentes delante de Dios, trazando rectamente la palabra de Dios, sumándola, trazándola rectamente, uniendo un versículo con otro versículo, una profecía con otra profecía, para poder tener un panorama más amplio. ¿Qué veíamos nosotros anoche? Que la teología inclusiva ha quitado ciertos versículos que hablan de la homosexualidad para decirle a la gente, para mostrarle a la gente una Biblia, la Biblia de la teología inclusiva, para mostrarle a la gente una Biblia que resulta en beneficio de los homosexuales, para decir que la teología es inclusiva. O sea que tenemos un Dios santo, eso lo vamos a explicar en más detalle. Pero dice, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia. No se puede tomar un versículo para hacer toda una explicación a algún tema, o una profecía a la que no se la pueda, que no se hilvane con otras, porque vamos a quedar descolgadísimos y terminamos malinterpretando las cosas. Por eso hoy tenemos gente que mete a la iglesia como si fuera Israel y a Israel como si fuera la iglesia. Y hoy tenemos la teología del reemplazo, es decir, que Dios reemplazó a Israel con la iglesia. También lo vamos a explicar en algún momento. Son teologías nuevas o relativamente nuevas. O la teología de la mal llamada teología de la preservación. Son teologías que no tienen sentido, que no tienen nada que ver, porque la Biblia en su totalidad habla de todos los temas que necesitamos saber nosotros. Todos. Fíjense. Dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Eso es lo primero que tenemos que prestarle atención. Ninguna palabra en la Biblia fue traída por voluntad humana. Los hombres que escribieron la Biblia no escribieron por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados
impulsados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Por quién fue impulsado? Por el Espíritu Santo. Entonces hay que prestarle atención a la Biblia, claro, porque la Biblia nos vino del cielo, porque el tercer cielo no fue afectado por la impiedad y la injusticia. Este sistema, esta tierra ha sido afectada por la impiedad y la injusticia, y ustedes están viendo. La gente lucha y cuando llegan las elecciones, la gente vota, no sé si al mejor o al menos peor. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos el deber de votar, pero nunca tenemos la obligación de sentirnos presionados porque hemos votado bien o hemos votado mal. Hemos votado según hemos sabido. Y tenemos que entender que nosotros no nos regimos por los gobiernos, porque estos gobiernos suponen gobernar, porque el mundo entero yace bajo el maligno. Está muerto el mundo entero. Está bajo el dominio del diablo. Entonces los gobiernos y todo esto va hacia la destrucción. Todo este sistema va hacia la destrucción. Pero tenemos que entender, como dijo Daniel, hasta que sepamos, hasta que entendamos definitivamente que los cielos gobiernan. El cielo es que gobierna. Ninguna autoridad le es dada al hombre si Dios no se la da. Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dice, ¿vos no sabés que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que te entregó a mí, es decir, Caifás, tiene mayor pecado que vos. Entonces, hermanos, tenemos que entender que se ha dividido, el cosmos está dividido. La tierra, el primer cielo y el segundo cielo están afectados por todo este sistema de maldad, diabólico, perverso, injusto. Pero hay un lugar, un tercer cielo, el paraíso de Dios, que no ha sido afectado, porque Dios no lo ha permitido, porque es su habitación, es su lugar. Y la impiedad no pudo afectarlo. Por eso nosotros tenemos que prestarle atención a esto, porque nosotros la única forma que vamos a poder entender y discernir cuando hay una falsa doctrina, cuando hay algo que está mal, cuando hay algo que no vino de parte de Dios, es por medio del conocimiento de la Escritura. Por eso es que damos tanto énfasis en esto. Pablo recomienda firmemente, diría casi desesperadamente, a dos hermanos amados que pertenecían a su equipo evangelístico, Timoteo y Tito. ¿Se acuerdan que hablamos de que a Timoteo lo dejó en Éfeso para que pusiera en orden algunas cosas que ya se estaban desordenando, recuerdo? Y dejó a Tito en Creta, en la isla de Creta. Cuando ustedes observan el mapa van a ver que Creta es una isla. Encargó o encomendó firmemente, casi desesperadamente, a dos hermanos amados que pertenecían a su equipo evangelístico, Timoteo y Tito, que sean doctrinalmente sanos, que se mantengan firmes en la doctrina, que es según la piedad. Según la piedad, ¿por qué? Porque la piedad, queridos hermanos, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es piedad. Y que enseñen la sana doctrina. Ahora sí vamos a Tito, capítulo 1, verso 5. Que vamos a analizar ese capítulo, pero quiero mostrarles algunas cosas. La Biblia, queridos hermanos, no es para entretenimiento. De hecho, mucha gente dice que se aburre leyendo la Biblia. Pero la Biblia es la regla de fe y conducta, hermanos. Si alguien realmente quiere vivir una vida diferente a la que ha vivido, crea en el Señor Jesucristo y será salvo y podrá entender lo que la Biblia realmente dice para cada uno. Fíjense ustedes, Tito capítulo 1, verso 5, y aunque es largo el versículo o el capítulo, pero no lo vamos a terminar hoy, así que no se preocupen que... Bien. Tito, capítulo 1, verso 5. Dice, fíjense ustedes,
Y vamos a ver algunos detalles de eso. Capítulo 1, verso 5, en la página 1374. Dice: por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba, y designaras ancianos en cada ciudad en la isla de Creta, ¿no? Como te ordené. Dice, hablando de los ancianos, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Ahora bien, quiero hasta ahí primero, porque quiero mostrarles que Timoteo, la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, tienen casi los mismos requisitos para los ancianos o aquellos que cuidan de los demás, los que llamamos hoy pastores, maestros. Hay requisitos. Aunque es un requisito para todos, porque Dios quiere preparar a la gente, aquellos a quienes llama para cuidar de los demás, quiere prepararlos Dios, y que sean sanos doctrinalmente sanos, y que sean en su carácter maduros. Ahora fíjense ustedes, Pablo tiene en mente ancianos con un requisito fundamental, y vamos a ver, o dos requisitos fundamentales: irreprensibles e irreprochables. Ustedes aquí encuentran la palabra irreprensible, y en 1 Timoteo 3:2 van a encontrar la palabra irreprochable. Ahora yo busco en el diccionario de la Real Academia Española, y irreprensibles dice que no merece reprensión. Y 1 Timoteo 3:2, irreprochables, que no tienen defecto o tacha. Ahora bien, las definiciones de la Real Academia Española están bien, pero no es lo que dice el griego bíblico. Pablo no está buscando superhombres. Pablo no busca superhombres. De hecho, si buscara superhombres yo no estaría aquí. Sino hombres que sean irreprensibles, como dice en Tito 1:6. ¿Qué significa irreprensible? Que no se lo puede acusar o levantar cargos. Esta palabra se usaba en los tribunales cuando a alguien no se le podía acusar de nada o no había cómo levantar cargos contra él. El que cuida a los demás debe reconocer sus debilidades. Es decir, ¿saben cuándo batallamos menos en nuestras vidas? Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. ¿Cuáles son debilidades? No estoy hablando de las debilidades humanas, es decir, tener sueño, tener hambre, cansancio, no estoy hablando de esas debilidades humanas, sino los puntos flacos, los puntos débiles en nuestro carácter, que son los puntos en donde el enemigo nos puede agarrar o nos puede acusar. Dice, debe reconocer sus debilidades y protegerlas de tal manera que el enemigo no puede agarrarse de ellas y acusarlo. Y yo tengo que reconocer cuáles son mis debilidades y llevarlas constantemente al señorío de Cristo. Que el Señor me fortalezca en esas áreas débiles. Entonces la gente puede ver mis debilidades o mis partes débiles, pero no podrá acusarme de dejarme llevar por esas partes débiles o por mis puntos flacos. ¿Y cuáles son nuestros puntos flacos? Bueno, antes de venir a Cristo, queridos hermanos, cada uno de nosotros hacíamos la vida como se nos parecía, como nos daba la regalada gana. Y los pecados que nos llevaban, cada uno sabe y conoce cuáles son sus pecados. Esos pecados que nos llevaban siempre a resbalar, esos son los puntos débiles, los puntos flacos. Y siempre el enemigo tenía como acusarte. Por eso Dios te dio la conciencia, porque la conciencia hace que seas acusado o te defienda. El tema es cuando nosotros apagamos la conciencia y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo mal, pero sabemos que estaba mal. Entonces, irreprensible es eso, hermanos. Es cuidar las partes débiles para que el enemigo, y ponerlas bajo el señorío de Cristo, para que el enemigo no tenga de dónde acusarnos, o de dónde agarrarse para llevarnos al tribunal y acusarnos. Recuerden que el diablo es el acusador. Primero tenemos que entender que el mundo yace en el maligno, está muerto bajo el poder del diablo.
Pero también tenemos que entender, hermanos, que aquellos a quienes Dios ha salvado, el maligno no los puede agarrar, es decir, no los puede llevar a la muerte. Y viendo 1 Timoteo 3:2, dice que el que cuida de los demás, el anciano, el obispo, el pastor, como le quiera llamar, pero aquel que está encargado o a quien Dios llamó para cuidar de los demás, para pastorear a los demás, debe ser irreprochable. Allí van a encontrar en 1 Timoteo 3:2 esta otra palabra. Van a ver que los requisitos son muy parecidos, pero allí dice irreprochable. Aunque las traducciones no traducen bien en algunas ocasiones correctamente la palabra. Debe ser irreprochable. Esa palabra irreprochable viene de dos palabras griegas que significan tomar con fuerza, tomar algo con fuerza. La idea de la palabra irreprochable es que el que cuida de los demás tiene que ser como el luchador, como alguien que lucha en la lucha grecorromana, en las artes marciales, en el boxeo, en lo que sea. Que conoce sus puntos débiles y por esa razón no permite que queden al descubierto para que el adversario no lo tome por la fuerza y lo derrote. ¿Saben cuántos hombres de Dios, cuántos cristianos han caído y están cayendo en el mundo por descuidar sus puntos débiles y el enemigo atraparlo y hacerlo caer? Miren ustedes, el que cuida de los demás tiene que ser como el luchador que conoce sus puntos débiles y por esa razón no permite que queden al descubierto para que el adversario no lo tome por la fuerza y lo derrote. El hombre irreprochable e irreprensible no es un superhombre. Entiéndase, pretendemos a veces que los que cuidan de los demás o que los cristianos sean superhombres y no son superhombres. Simplemente son hombres que reconocen sus debilidades y sus puntos débiles y no los niega, sino que los pone bajo el señorío de Cristo y puede decir como el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestros puntos débiles se pueden convertir en fortalezas, queridos. Nuestros puntos débiles pueden convertirse en fortalezas cuando nosotros ponemos esos puntos débiles bajo el señorío de Cristo. Esa frase que conocemos todos y que alguna vez quizás algunos hemos dicho, no me interesa lo que la gente diga, que nos da la autoridad o nos da el permiso para hacer lo que queremos. Total, no me interesa lo que la gente diga. Eso es un tanto peligrosa. Esa actitud, no me interesa lo que diga la gente, es un tanto peligrosa. Porque debemos cuidar el testimonio, debemos cuidar lo interno, cuidar nuestra fuente, nuestra esencia, debemos cuidarla. Porque de la esencia brota lo que somos. ¿Cómo mostramos nosotros lo que exteriormente somos? Por lo que somos internamente. Yo les pregunto, ¿cuándo sabemos nosotros o cuándo realmente somos lo que somos? Cuando estamos solos delante de Dios. Cuando nosotros estamos solos, que nadie nos ve, eso somos. Eso somos. Porque no es lo que nosotros le podemos mostrar a la gente, queridos. No es lo que nosotros podemos mostrarle a la gente. Nosotros podemos mostrarle muy linda cara. Bueno, a mí me cuesta un poco, pero podemos mostrarle muy linda cara. Pero, ¿qué somos realmente? Porque a lo que a Dios le interesa es lo que somos internamente. A eso a Dios le interesa. Y cuando nosotros sabemos que hay puntos flacos, puntos débiles, que hay cosas en nuestras vidas que nos pueden llevar a pecar, esas son las que deben estar puestas a los pies del Señor, que deben ser fortalecidas por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjense que en lo que vamos a leer ahora, en Tito capítulo 1, verso 5 hasta el 2.15, nos muestra el cuidado que debemos tener hacia la palabra fiel, la sana doctrina. Prestemos atención a lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos va a llevar a ser lo que realmente tenemos que ser, lo que Dios desde el cielo pretende que nosotros seamos en esta tierra. Permítanme decirles que si Dios hubiese querido que seamos perfectos, ya nos hubiese llevado al cielo, y no somos perfectos. Pero Dios quiere mostrar en este mundo
que Él es perfecto, que su palabra es perfecta, que su palabra es limpia y que todo consejo de Dios es fiel. Fíjense ustedes, seguimos leyendo. Capítulo 1, verso 6 leemos ahora, completo. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Esto es al momento en que alguien es presentado para cuidar de los demás, para pastorear. Porque es necesario que el que cuida de los demás, podemos decir pastor, podemos decir obispo, podemos decir alguien que cuida de los demás, sea irreprensible como administrador de Dios. Saben que somos administradores de Dios, de las cosas que Dios nos ha dado, de cada cosa que Dios te ha dado, sos administrador. Te guste o no te guste, sos administrador de las cosas que Dios te ha dado. Así que podés ser irreprensibles o reprensibles. No arrogantes, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina. Y van a ver ustedes cuántas veces Pablo encarga el tema de la doctrina. Dice, ¿a fin de qué? Porque si una persona que cuida de los demás retiene firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? A fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Una persona que no retiene firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, no puede enseñar fielmente, no enseña fielmente. Ni tampoco puede refutar a los que contradicen. Ahora, miren, porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores. Está hablando de una idiosincrasia, de una cultura. Especialmente los de la circuncisión. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la carta a los Gálatas? Los de la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos, los judaizantes, que querían meter la ley en la iglesia del Señor. Querían meter la ley, mezclarla con la gracia, porque decían que Cristo no era suficiente para salvar a la gente, entonces querían meterle la ley. Entonces le dice Pablo, le hace una advertencia a Pablo a Tito, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras. Fíjense ustedes, ¿saben cuando habla de casas enteras? No está hablando solo del edificio, está hablando de familias enteras, hermanos. Familias enteras trastornadas por las falsas doctrinas. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Y ahí me detengo un poquito. Fíjense ustedes. Pablo va a usar a un escritor ateniense, a un escritor cretense, ateniense no, un escritor griego cretense, toma una frase de él. ¿Por qué? Porque los cretenses tenían a este hombre por profeta. Pero fíjense, dice, uno de ellos, su propio profeta, y cuando habla de su propio profeta, habla de Epiménides. En su libro de Oráculis, escribe esta frase. Miren, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Está describiendo lo que culturalmente eran los cretenses, lo que era la idiosincrasia cretense. ¿Y sabe cuál es el mayor peligro? Cuando la cultura, la idiosincrasia de una ciudad se mete a la iglesia. Y no estoy hablando de lo que culturalmente hacemos, como tomar mate, como comer dulce de leche, como comer asado, culturalmente como argentinos lo hacemos. Sino de aquellas cosas perversas o aquellas cosas que llevan a mezclar la sana doctrina con doctrinas falsas. Lo que culturalmente puede hacer una ciudad o la idiosincrasia de una ciudad. ¿Por qué?
porque tenemos que entender lo que dijimos al principio. El Evangelio es una contracultura, es una cultura completamente diferente, es una cultura que viene del cielo, que no tiene nada que ver con la tierra. Fíjense, dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Quién es? Uno mismo de ellos que los describe a ellos mismos. Es como si un veroniquense describiera a los veroniquenses y dijera tal cual como son, como es la cultura veroniquense, como es la idiosincrasia veroniquense, dicho por un veroniquense. ¿Bien? Pero saben que no es la única vez que Pablo usa a una persona o usa los dichos de una persona, de un escritor secular, para describir o para hablarles a su propio pueblo. Porque si ellos lo tienen por profeta, si ellos tenían a Epiménides como profeta, significa que ellos creían que lo que Epiménides decía era verdad. Entonces usa una de las partes más fuertes para describirlos a ellos mismos. ¿Por qué? Porque eso se estaba metiendo a la iglesia, o esa era culturalmente lo que la iglesia estaba haciendo, o por lo menos en parte. Fíjense ustedes, no es la única parte en que Pablo usa los dichos de un escritor secular. Fíjense ustedes, por favor, en Hechos capítulo 17, versos 28 y 29. Hechos 17. Está en Atenas, en el Areópago, y como los atenienses no se ocupaban de escuchar ninguna otra cosa, sino, o no ocupaban su tiempo más que en escuchar alguna cosa, se sentaban ahí en el Areópago y escuchaban hablar a los filósofos y a quien tomara el puesto o el lugar para hablar. Fíjense cómo lo describe. Están los atenienses. Hechos capítulo 17, versos 28 y 29. Entonces Pablo le viene hablando a los atenienses. Él ve que mientras lo están llevando al Areópago, ve muchas estatuas, placas descriptivas, pero también ve allí al pasar, Hechos capítulo 17, versos 28 y 29. Al pasar ve una placa que dice que estaba escrito, un altar que estaba escrito, que dice: a un Dios desconocido. Fíjense ustedes, los atenienses le ponen una placa: a un Dios desconocido. Entonces Pablo dice: a ese Dios desconocido es del que yo les voy a hablar ahora. Entonces comienza a hablarles, ¿sí? Y dice allí en el verso 28, miren, les está hablando a los atenienses las mismas palabras que ellos conocían de poetas de ellos mismos, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque el linaje suyo somos también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Pablo dice: pues linaje suyo somos también, que eso está escrito por uno de sus poetas, y dice: en él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo le va a hablar en el mismo lenguaje que ellos conocían. ¿Y saben a quién está nombrando? De esos dos poetas, a Eratos y Cleantes, que eran dos poetas, dos filósofos atenienses. Pero esto no es todo. Fíjense por favor en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y ahora le va a hablar a los corintios. Y les va a hablar de un escritor griego. Y
y va a usar una frase de él para mostrarles que ellos mismos que creen esa frase y que la habían escuchado un montón de veces, no le prestaban atención. Primero a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15 está después del 14. 32 y 33 es el versículo. Versos 32 y 33. Capítulo 15, versos 32 y 33. 1313 es la página. Bueno, Pablo viene hablando acerca de la resurrección, de que algunos negaban la resurrección o que la resurrección ya había sucedido. Entonces en un momento les habla y les dice, bueno, si los muertos no son resucitados, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Nombrando o extrayendo un versículo de Isaías y trayéndolo allí. Entonces les dice lo que un escritor griego del siglo II a.C., llamado Meandro, dice. Fíjense, verso 33. No os dejéis engañar. Esto se tiene que prestar mucha atención. Presten atención a esto, por favor. Porque nos ayuda a ver qué compañías tenemos. No os dejéis engañar, porque esto lo dice Meandro, un escritor secular. Pablo toma esa frase, no como diciendo que es inspirada por Dios, sino para mostrarles a ellos mismos que sus propios escritores están diciendo lo que sucede. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto dijo Meandro, un escritor griego del siglo II. Y Pablo toma eso para mostrarles a ellos mismos lo que son, o lo que están haciendo. ¿Por qué? Si le está diciendo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, significa que ellos andaban en malas compañías y por eso estaban dejando de creer en las cosas que Pablo ya había establecido. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si nosotros queremos conservar una doctrina sana, tenemos que ver con quién nos acompañamos. ¿Quiénes son los que llenan nuestros oídos? ¿Quiénes son los que nos hablan? Siempre le decimos cristianos entre cristianos. Que debemos afectar al mundo, sí, pero el mundo no debe afectarnos a nosotros. Esa es la cuestión. Porque el sistema, porque este mundo yace en el maligno. Está muerto. Hermanos, el que no cree en el Señor Jesucristo y no es salvo, está muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿qué compañía podemos tener? ¿O qué buenas costumbres podemos tener en malas compañías? ¿O no sabemos, hermanos, que si Dios nos sacó de malas costumbres y nos acompañamos de malas compañías, vamos a volver a las malas costumbres? Entonces, para prestarle atención a eso. Entonces, lo que debemos cuidar es la esencia, la fuente. Si creemos en el Señor Jesucristo, bueno, pues entonces cuidemos la fuente, porque esencialmente somos uno con Cristo. Ahora observen, por favor. Pablo usó en tres partes o en tres oportunidades usó escritores seculares para mostrarles a ellos mismos, no para decirles que son inspirados por Dios, sino para mostrarles a ellos mismos que su testimonio es veraz. Vean lo que dice Tito. Vuelven a Tito, capítulo 1. La verdad que no sé en qué momento Pablo visitó Creta, no lo sé. Pero sé que envió a uno de su equipo evangelístico a Creta, o a dejarlo en Creta. O pasó por ahí y lo dejó en Creta. Capítulo 1, verso 12, o verso 13, porque el 12 ya lo leímos. Fíjense lo que Pablo dice. Fíjense lo que Pablo dice.
Este testimonio es veraz. ¿Cuál el testimonio es veraz? El de su propio profeta. Este testimonio es veraz. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es veraz, dice. Testimonio de su propia cultura. Cada pueblo tiene su idiosincrasia y puede dañar el testimonio de la iglesia si lo corrupto y perverso de esa cultura no es sanado por la palabra de Dios. Observen, sigamos un cachito, aunque no lo vamos a poder terminar. Dice, por lo cual, repréndelos severamente. Fíjense ustedes, nosotros a veces que tenemos que tener mucho cuidado, cómo le hablamos a la gente, qué le decimos, y Pablo le dice, repréndelos. Cuando vienen trastornando casas enteras, vienen enseñando cosas torcidas, dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Todas las cosas son puros, escuchen esto, Todas las cosas son puras para los puros. Para los contaminados e incrédulos, nada es puro. Opa. Pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Descalificados para toda buena obra. Entonces pretendemos que este tipo de gente haga buenas obras cuando Dios ya los descalificó. Ese es el Dios de amor de la teoría inclusiva, o de la teología inclusiva. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y dale, Pablo. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Fíjense. Y acá entra en varios extractos de la sociedad o distintas edades. A los ancianos, pero no está hablando ahora de ancianos que gobiernan la iglesia, sino a los ancianos de edad. A los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora habla de las ancianas. Gracias a Dios acá no hay ninguna anciana. ¿Vio? Asimismo, las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos, no adictas a chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus propios maridos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea difamada. Exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo, y le dice Pablo a Tito, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Con qué? Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Recuerden que de toda palabra ociosa, recuerden esto lo dice en otra parte, de toda palabra ociosa, el hombre dará cuenta delante de Dios. O sea que nuestras palabras, todas y cada una de nuestras palabras tienen un significado, un sentido. Por eso es que debemos cuidar las palabras. Debemos administrarlas, podríamos decir, debemos administrar las palabras. Dice, con palabra sana y irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Recuerdan que Jesús dijo que si alguien habla de nosotros, lo haga mintiendo. Porque de mí han hablado y han dicho cada cosa. Se han dicho cada cosa. Pero, si algo han dicho, lo han dicho mintiendo.
dice, a los esclavos, recuerden que estaban en tiempo de esclavitud, a los esclavos que sean dóciles a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Fíjense ustedes, hermanos, qué importancia tiene el cuidado de la palabra de Dios. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, en este sistema presente, en este sistema en el que nosotros estamos viviendo, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Quién es el pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras? Nosotros, los cristianos. El cristiano debe ser celoso de buenas obras. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace? Prestando atención a la antorcha que alumbra el lugar oscuro, prestando atención a la palabra profética más segura. ¿Qué es la Escritura? Habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecia. Leímos solamente esta parte de Tito, pero cuando ustedes van a 1 Timoteo, a Timoteo le recalca una y otra vez que cuide la sana doctrina, que guarde, que cuide la doctrina, que cuide la doctrina como si fuera el más grande tesoro. Yo una vez en otro lugar, creo que fue en el Chaco, me parece, les dije, ¿qué harían ustedes si Dios les diera a elegir entre su palabra, la cual es Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará? Tuviesen que elegir entre su palabra y un tesoro, un lingote de oro, o varios lingotes de oro, o le pongamos todos los lingotes de oro que pueden llevar. ¿Qué eligen ustedes? Bueno, algunos en chiste dicen lingote de oro. Sin embargo, el tesoro más grande que nosotros podemos tener en la tierra hoy es su palabra. Porque nosotros a través de su palabra tenemos el tesoro más grande que podemos tener. Por eso debemos cuidarlo, por eso debemos prestarle atención como a esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque detrás de los lingotes de oro hay un Dios que gobierna. Pero detrás de este precioso tesoro, o en este tesoro, o a través de este tesoro, hay el Dios que gobierna. Porque a través de este tesoro entendemos que el cielo gobierna. Que aunque el mundo vaya hacia la destrucción, todo se cumplirá conforme a lo que la palabra de Dios dice, y no habrá absolutamente nada que no esté escrito en la palabra de Dios que no vaya a suceder, y que ya no haya sucedido. Por eso es el tesoro más grande, hermanos. Porque nosotros podemos no tener riqueza, podemos no tener nada, pero cuando nosotros tenemos atesorada la palabra de Dios, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Querés ser sabio? ¿Querés ser una mujer sabia, un hombre sabio? Presta atención. Teme a Dios, es decir, reverencia, respeta, ama a Dios. Y ama también a su palabra. Porque la sana doctrina es lo que a nosotros nos va a llevar a ser sanos realmente, sanos en el alma. ¿Sabe cuánta gente estamos tratando, aún por teléfono, que está enferma, hermanos? Está en su alma, está enferma, y no encuentra la salida. ¿Por qué no encuentra la salida? Cristianos, porque en algún punto se descuidaron. En algún punto dejaron de prestar atención a lo que debía prestar atención.
Por eso, queridos hermanos, tomemos la mejor parte, la de María y no la de Marta. Las Martas son necesarias, las que se ocupan de todos los quehaceres y todos, pero las Marías son las que han optado por la mejor parte, la cual, dijo Jesús, no les será quitada. ¿Cuál es? La de estar a los pies del Señor. Así que pongámonos de pie y oremos en esta noche. Queridos, aquellos que realmente quieren triunfar en la vida, y no hablo de riquezas, lo cual, si las riquezas no gobiernan, no está mal. Pero triunfar en la vida es poder llegar al final de la vida y haber hecho todo lo que Dios decía que hiciéramos. Tengamos la edad que tengamos, no estamos a destiempo. Estamos a tiempo de encaminarnos en la obra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, en el nombre precioso de Jesús, en esta noche te ruego, Dios mío, que traigas una sanidad en el alma, una sanidad completa en nuestro ser, en la profundidad de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea la que está sanando, que tu Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas, para que podamos nosotros entender realmente qué es lo que vos estás queriendo y requiriendo de nosotros. Gracias por los que en esta noche están presentes. Gracias por los que estarán viendo en Facebook, en YouTube. Gracias, Señor, porque a todos y cada uno vos les estarás hablando. Realmente ha sido un tema serio, pero profundo. Un tema difícil de tocar, pero no por eso lo vamos a dejar de tocar. Gracias, Papá maravilloso, por lo que hasta aquí has hecho y por lo que estás haciendo. Señor, te ruego que fortalezcas a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, saná los corazones heridos, saná las vidas que están heridas, los hombres y mujeres que están pasando momentos críticos, procesos difíciles y duros. Te ruego, Señor, que fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y fortalece, Dios mío, a todos y cada uno de los nuestros. Pero también te rogamos salvación para aquellos que no te conocen. Por eso en esta noche, Señor, te ruego, Dios mío, que obres en el corazón de todos y cada uno de nosotros, principalmente de aquellos que no te conocen. Te ruego, Dios mío, que cada uno de los que estamos aquí y aquellos que todavía no han nacido de nuevo tengan la experiencia del nuevo nacimiento y puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad y sean salvos. Porque esa es la mejor vida, esa es la vida, ese es el supremo llamamiento. La salvación, el nuevo nacimiento, el pertenecer a tu iglesia es el supremo llamamiento. Gracias, maravilloso Papá. En el nombre dulce y precioso de Jesús, encomiendo a tu iglesia en tus manos, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Amén.